Bienvenidos a nuestro canal de YouTube y a aquellos que estáis siguiéndonos también a través de las redes de Cadena Dial. Hoy, nuestro invitado, y me pongo serio, es uno de los más buscados porque en las últimas horas ha sido pillado. Está con nosotros Antonio Orozco. ¡Bienvenido! ¿Cómo estáis? Pues yo muy bien, aunque estoy un poco preocupado por ti porque sé que... Hay que hablar de Sí. este tema. Ella tiene 18 meses y bueno, ahí la tienen. Me ha robado el corazón, me ha quitado el alma y es mi auténtica revolución. Ahí la tienes. Todo el mundo está hablando de ello porque Antonio siempre ha sido un artista que ha guardado muy bien su intimidad y claro, de repente, pues eso, te dejas pillar por tu Antonella, por esa niña que, como decías, ha venido a revolucionarlo todo, ¿no? Total. Bueno, claro, me pillaron, me lo grabaron, me lo mandaron y dije, bueno, pues lo voy a compartir, a ver qué. Ah, pensaba que lo habías hecho expresamente. No, me lo Ah, o sea, pasaron te así, pillaron de pues sí, verdad. pues que me han pillado, sí. Te pillaron de verdad. Sí, sí. Y así, nada, decidí compartirlo porque me parece una cosa, no sé, es súper romántico. Es que en realidad, si te fijas, la tengo cogida de la mano, ese es el equilibrio que una persona necesita todos los días para sentirse, no sé, en paz, ¿sabes? Y ahí lo tienes. Esa suerte la tengo yo casi todos los días. Eso te iba a decir, es un poco, ¿no? Porque además solo hay que ver los ojos de Antonella, ¿no? Para ver qué es el lugar donde perderse o donde encontrarse cuando uno lo necesita, ¿no? Sin duda. Así La es. última vez que tú y yo nos vimos fue en los premios Dial y ahí nos dejaste un poquito preocupado. Sí. Yo no... Zanjamos el tema, por supuesto, no quiero indagar en eso, pero sí que para cerrarlo, simplemente preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, pues a ver, tengo que decir que ese es un día muy difícil para mí, pues porque yo tenía que tomar una decisión. O sea, voy a Tenerife a los premios Dial porque me han invitado, me van a dar un premio, pero tengo que contar que no puedo cantar. O sea, en realidad es como lo hacen, ¿no? Y bueno, pues lo único que lo que hice fue decir la verdad y la gente reaccionó más verdad todavía. Y si dices, mira, yo hoy no puedo cantar, pero si queréis cantar conmigo. Y así pasó lo que pasó. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, ¿eh? Tengo que decir, porque es cuando realmente viene de vuelta todo lo que uno lleva haciendo toda su vida, que es dar todo lo que puede, ¿no? Mucho cariño, mucho amor, todo lo único que uno que puede dar a través de las canciones, de su vida, de sus conciertos. Y en un momento en Tenerife me lo devolvieron todo. Dices que es uno de los momentos más bonitos de tu vida, por supuesto, de la familia de Cadena Dial y de la mía, porque estamos juntos casi en esto desde el principio, Así es. y me hace mucha ilusión que podamos ir viviendo poquito a poco, ¿no? Tantos progresos de Antonio Orozco. Tanto que ahora llega la revolución. Claro, yo me pregunto, después de tantas cosas que has vivido, que te han pasado, que has experimentado, uno ya dice, oye, yo ahora me puedo permitir hacer lo que me venga en gana. Sí. ¿Es un poco esto? Bueno, en realidad lo que propone la revolución es algo bastante sencillo. Vamos a ver, cuando esta canción cuenta una historia muy bonita que habla de mi vida y de mi propia revolución, que la habéis puesto aquí. O sea, tiene 18 meses, llega a mi vida, lo pone todo patas abajo y es mi hija, ¿no? Cuando llega ella, mi vida se convierte en una revolución. Y ella es una auténtica revolución. Y lo que propone la canción es, no sé, yo lo que quiero imaginarme es a una persona que está yendo a currar por la mañana en su coche, está escuchando la radio y cuando esta canción le entra por los oídos, lo que pasa es que uno se plantea un montón de cosas. Dice, es que tienes que empezar cada día como tu propia revolución, ¿no? Y es lo que yo creo que desde el sonido y todo lo que plantea, como es tan diferente a todo lo que estamos acostumbrados a escuchar en este tiempo, pues es que el título le viene que ni pintado, ¿sabes? Pero es que la canción se comporta igual que mi hija, o sea, la canción va a llegar a tu vida igual que mi hija a la mía, ¿sabes? ¡Pum! Llega y lo tira todo por el suelo, como un elefante en una cacharrería. Y luego me gustaría decir, que esto es súper importante, que esta canción, tengo que decir que esta canción, sin ninguna duda, es la canción más poderosa que tenemos en directo. Porque yo vengo ahora de los ensayos generales y esta canción es la más poderosa con diferencia que tenemos en directo. Así que si vas a algún concierto, de repente tienes alguna entrada, que por cierto, aprovecho para anunciar que ya no quedan entradas para las NITs de Pedralbes en Barcelona. Así que si estás en Barcelona, si estáis en la provincia de Barcelona y queréis ir a un concierto este verano, todavía quedan, aunque muy pocas entradas, pero algunas quedan todavía en Sitges. Si tienes alguna entrada para este verano o lo que sea, yo te haría caso. Ponte ropa fresquita, ligerita, zapatos cómodos, porque te voy a volar la cabeza, literal. Hemos hecho el concierto más tocho de toda mi carrera. Oye, cuidado. Así vamos.
Tonterías las justas. Bueno, ya sabemos que Antonio Orozco es un tipo que no se duerme, desde luego, en los laureles y que al que le gusta siempre salir, estar entrando y saliendo de la zona de confort, ¿no? Yo recuerdo un día cuando nos presentaste el tema junto a Karol G, que era como, pero bueno, Antonio, ¿qué va a hacer ahora? ¿Se va a volver reggaetonero, no? Ahora de repente llega esta revolución, ¿no? Y a todos nos deja así como un poco sorprendidos, pero a la mínima que la escuchas, 30 segundos, 40 segundos, la canción ya es nuestra. Ahí te cuento una cosa súper chula. Cuando nosotros hicimos Hoy Será, que fue la canción del Mundial de básquet y todo, que es una canción súper rockera, el de electro, tecno, yo que sé, todo mezclado, nunca imaginamos que sería la canción más radiada de nuestra vida. Entonces, yo siempre me planteo, pues si la gente lo que le mola es, cuando está escuchando la radio, es que un poquito de, ¿no? De por favor, un poquito de alegría. Pues esto lo que propone es eso, ya está. Que tengas un momento de salirte un momentito de esto y disfrutar. Eso es lo que propone esta canción. Oye, ¿el vídeo es cierto que se grabó en Buenos Aires? Sí, hace 5 días, 6 días. Una gira increíble en Argentina, gracias. Hay mucha gente que ve estas historias y que escucha a Cadena Dial en Argentina. Ha sido la gira que llevo 23 años soñando. Mira, yo llevo 23 años mirando a Argentina, intentando mirar a los ojos, y Argentina me lleva 20 y pico años así con la cara vuelta. No me hace mucho caso. Hace 1 año y medio así empezó a girarse y me miraba por el rabillo del ojo. De repente me estaba mirando así con el rabillo del ojo y yo, ay, madre mía, me está mirando. Y ahora me mira así, está tan plantada así, me está mirando así. Argentina, ¿eh? Qué bonito. Y yo que la estoy viendo digo, esta es la mía. Se me escapa. Allá voy, ¿no? Allá esta voy. es la mía. Así que quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han hecho posibles que hayamos podido ir a Argentina y hacer lo que hemos hecho, porque yo llevo toda la vida soñando que eso podría pasar y por fin parece que está pasando. Así que ojalá que sea por muchos años. Triunfando en Argentina y triunfando a partir de esta semana ya con esta nueva gira en nuestro país, porque como decías antes, el día 8 arrancas en Barcelona, el 29 vas a estar también en Rosas, en el Festival Sons del Món, en Girona, otro sitio para Sí. comprar entraditas y no quedarse sin. Sí, a la gente de Girona y por ahí, por los alrededores. En Rosas, en la Ciutadella, es un sitio precioso además. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones y... Dios, qué locura. Después, como decías, el 9 de agosto en Sitges, en las Jardins Terramar. Y atención, porque como ya sabéis, el fin de semana lo confirmamos. El 14 de septiembre Antonio Orozco se viene al Vive Dial, al Wizzing Center de Madrid. Recuerden, ropa fresquita, zapatito cómodo, porque como vaya a sonar la revolución, cuidado, Oye, ahora Cuidado. ha empezado justo esta misma semana a sonar en la radio. Cuando tú vas en el coche escuchando Dial, por supuesto, ¿qué te gustaría que dijéramos los locutores de Cadena Dial de tu canción? A mí me encanta ya lo que dicen siempre, porque yo muchas veces pienso, qué suerte tengo, Dios. O sea, pero siempre como soy siempre tan amable, pues yo no te puedo pedir más que ojalá que esto que pasa aquí, que parece un sueño así en un limbo, que dure toda la vida, porque al final, yo lo digo orgullosamente, fueron los primeros, fuisteis los primeros y siempre han estado. Así que gracias a Cadena Dial y a toda la gente que escucha a Cadena Dial, porque nos pone las alas cada mañana y nos las quita por la noche para que nos podamos ir a dormir. Las alas como las de Antonella, que ha sido la primera protagonista de esta entrevista, sin olvidarnos de Jan. Claro, pensaba yo, ella tiene dotes de bailarina, ya lo hemos visto. Sí. Habrá que ver si también sigue los pasos de su hermano y de su padre para ser artista, y a lo mejor, quién sabe, en un futuro son los nuevos hermanos Orozco, sustituyen a Kiko y Sara, yo qué sé. Bueno, no sé, mi hijo, él tiene su propia vida paralela con su canal de Instagram y todo eso, pero tengo que decir que, aunque no pueda parecer otra cosa, Jan está estudiando y mucho, y le queda mucho que estudiar todavía, pero es verdad que todas las mañanas cuando estoy con él y me habla de las cosas que está haciendo y los proyectos que tiene, yo soy el primero que pienso, bueno, es que estoy empezando a ser el padre de, ¿sabes? Hasta hace poco era el de La Voz, el de los premios Dial, ¿no? El hijo de la Carmen. Eso te iba a decir, o el hijo de la Carmen también, y ahora ¿no? estoy empezando a ser el padre de Jan. Pues aquí no se acaba, porque viendo a Antonella, esto es para largo. Antonio Orozco, ha sido un placer que te pases hoy por este renovado estudio Toresky que visitas por primera vez. Sí, esto es una cosa, bueno, la élite. Y nos vemos en los escenarios. Gracias.